noche: Jesús, tú eres mi Señor. Dile, ay, Shama canta la bastamaya saca. Dale gracias a Dios porque Él ha enviado a su Hijo a morir por ti, por mí. Él es nuestro Señor. Oh, Santo Dios mío. Alma mía, alaba a Dios en esta noche. Oh, gloria a Dios. Oh, sacamanta la basaya. Oh, Dios mío. Mi nombre es Gabriel Ruiz, como ha mencionado mi hermano en esta noche. Vengo de la iglesia Remanente Fiel, ubicada en la zona de La Guisanda. También nuestro pastor, el cual está al frente de la congregación de esa obra allí, en Nelson Chávez, se encuentra en esta noche. También aquí repartiendo la actividad está la iglesia del Señor Remanente Fiel, juntamente con estos jóvenes, esta sociedad también de obreros y cada uno de los integrantes de la iglesia de Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. ¿Quién vive? Ese Cristo vive. Amén. Gloria a Jesús de Nazaret. Puede tomar asiento por un momento en esta noche. Amén. Y vamos a leer la palabra de Dios. Gloria a Jesús de Nazaret. Oh, gloria a Dios. En el transitar del tiempo, de los años, de la vida sobre la faz de la tierra, Dios siempre ha cuidado de tener un hombre, una mujer, gloria a Jesús de Nazaret, que dé testimonio de ese Dios maravilloso. Siempre Dios se ha cuidado y ha estado al tanto de que sobre la faz de la tierra no se apague la luz, de que sobre la faz de la tierra esa luz del Evangelio siga en pie, siga brillando, tanto que en estos tiempos son millones y millones de las personas que se han entregado a Jesucristo, que han entregado su corazón a ese Dios maravilloso, ese Salvador. Pero lamentablemente, así como muchos han entregado su corazón y han caminado, gloria a Dios, gloria a Jesús de Nazaret, han caminado sobre el transitar del Evangelio, muchos de ellos se han apartado, han cambiado la palabra, han cambiado ese mensaje que fue dado por aquellos apóstoles, aún por los profetas, un mensaje recto, un mensaje de santidad, un mensaje que no se acopla a las personas, sino que es un mensaje el cual viene directamente de Dios, un mensaje que viene del cielo y que no se moldea según la voluntad del hombre, sino que viene bajo la voluntad preciosa de un Dios todopoderoso que hizo los cielos, que hizo la tierra y que está en esta noche en este lugar. Amén. Gloria a Jesús de Nazaret. Oh, alma mía, adora a Jesús. En estos tiempos vemos cantidades de iglesias, cantidades de personas que lamentablemente se han apartado del camino maravilloso de Jesús de Nazaret, que aún teniendo la palabra están totalmente en contra de lo que dice ella y que sus actos son totalmente contradictorios a la voluntad maravillosa de ese Dios, a la voluntad maravillosa de Jesucristo, de nuestro Señor. Gloria a Dios. Pero Dios también en estos tiempos quiere levantar personas, hombres y mujeres, jóvenes, que adoren su nombre, que lleven un mensaje de rectitud, que lleven un mensaje de santidad, que le digan a las almas el verdadero mensaje de Jesucristo, sin temor a lo que el enemigo pueda hacer con su cuerpo, con su vida, por causa del Evangelio de Jesús. Gloria al Señor. Vamos a leer la palabra de Dios en esta noche. Vamos a estar ubicándonos así mismo en el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 3, vamos a estar leyendo desde el versículo 2 hasta el versículo 6. Amén. Gloria a Jesús de Nazaret. Repito la cita bíblica, libro del Evangelio de Lucas, capítulo 3, versículo 2 al 6. Bendito sea Jesús de Nazaret. Allí estaremos leyendo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Leemos desde la parte B del versículo 2. Dice: Gloria a Jesús de Nazaret. Vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y él fue por toda la
la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Amén. Damos gracias a ese Dios maravilloso por su hermosa palabra en esta noche. Señor mi Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, gracias te damos por tu palabra que ha sido leída en esta noche desde el cielo. Asimismo, mi Dios amado, pedimos que tu poder, que el Espíritu Santo de Dios, que viene dando testimonio, Dios amado, por tanto tiempo se pase en este lugar, que confirme la palabra de Dios, mi Dios, Dios mío, que confirme que tú haces presencia en este lugar y que te mueves sobre tu pueblo, que te da esa alabanza en esta noche, que te glorifica, que te brinda un fuerte aplauso, Dios amado, para darte gloria, honra, reverencia en esta noche. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Bendito sea Jesús de Nazaret. Puede tomar asiento en esta noche. Póngase cómodo. Mientras usted se pone cómodo y toma asiento, su alabanza la deja en pie, su alabanza la tiene de continuo en su boca allí, porque somos pentecostales, los pentecostales no nos cansamos de alabar a Dios. Amén. Gloria a Jesús de Nazaret. En el Pentecostés no se cansaba. Y ahorita no nos cansamos tampoco. Amén. Gloria a Jesús de Nazaret. Bendito sea el Señor. Sabemos que en cada uno de los evangelios plasmados en la Biblia, Mateo, Lucas, Marcos y Juan, se expresa a un hombre el cual viene de parte de Dios con un mensaje bastante áspero, bastante fuerte, un mensaje que no habían oído aquellos hombres que se encontraban sobre la faz de la tierra por mucho tiempo. Un mensaje que iba directamente al alma de toda persona, de todo ser, y que por medio de la palabra de Dios, de las Escrituras, confrontaba todo el ser, todo lo que representaba las personas en aquel momento. Gloria a Jesús de Nazaret. Un precursor. Gloria a Dios. La Biblia nos enseña en los evangelios de que realmente habría de venir el Mesías, pero que antes de que llegara ese Dios maravilloso, el Cordero que fue inmolado desde el principio, era necesario que se levantara un hombre el cual llevaba un mensaje para enderezar, para aplanar y para poner en orden todo aquello que por el pasar de los años, sin un profeta, sin un hombre de Dios al frente, los hombres, por causa también del enemigo que se había introducido en las mentes, en las doctrinas de aquellos tiempos, fuera hecho conforme a la voluntad de Dios, para que se pudiera manifestar la salvación a la casa de Israel, a la casa de David, a ese Dios maravilloso que iba a enviar a su Hijo para que cada uno de nosotros tuviéramos salvación, que venía primeramente al pueblo de Israel, pero que por causa de que este pueblo rechazó a ese Mesías maravilloso, bueno, para causar a celo a aquellas personas, nos fue dado esa gracia de la salvación a nosotros los gentiles. Bendito sea el Señor. Gloria a Jesús de Nazaret. Cuando hablamos de Juan el Bautista, tendríamos que hablar de cuál fue el propósito exacto de Juan el Bautista. La Biblia nos enseña de que en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 3 en adelante, también en Malaquías y en algunos otros libros de grandes profetas en el Antiguo Testamento, se mencionaba de que aquel que iba a venir traía un espíritu semejante al espíritu del profeta Elías. Gloria a Jesús de Nazaret. Un espíritu el cual iba a ser
de que las personas que en aquel momento se encontraban sobre la faz de la tierra tomaran una decisión exacta y tuvieran gloria a Jesús de Nazaret, una decisión bastante confiable y severa de qué camino debían tomar y de en qué camino estaban para poder voltear y retroceder al camino que verdaderamente pertenecía a ese Dios maravilloso. Gloria a Jesús de Nazaret. El propósito de Juan el Bautista era convertir el corazón del pueblo al Señor. Tener una expectativa, un pueblo preparado para recibir al Señor era uno de los propósitos de Juan el Bautista. Tal preparación se requiere en toda época, en todo momento, en todo lugar y en toda alma, es decir, en toda vida. Realmente el hombre, gloria a Jesús de Nazaret, busca en sí su propio camino, plasma su propia visión y quiere andar conforme su corazón. Mas dice la Biblia de que el corazón del hombre es engañoso, que es perverso y que de él no se puede esperar lo bueno, por cuanto el pecado entró por un hombre y así ha venido de generación en generación, pasándose por medio de la carne, y estamos contaminados. Pero también dice la Biblia que para eso vino Jesucristo, para que toda persona que se encontraba en tinieblas, que toda persona que se encontraba bajo la aflicción del pecado, tuviera salvación, tuviera vida eterna por medio de Jesús de Nazaret. Gloria a Jesús, brinde la fuerte la aplauso al Señor en esta mañana. Entonces, este profeta, el cual fue nombrado aún por el mismo Señor Jesucristo, es el Mesías, de que no se levantaría aún otro igual a este, ni que por vientre de mujer pasaría uno más grande que aquel, venía para hacer recobrar el camino a aquellas personas que estaban totalmente desviadas de la voluntad de Dios. Pero también tendríamos que nombrar cuáles eran las características que reflejaba Juan el Bautista, cuáles eran las características que tenía aquel hombre, por cuanto dice la Biblia de que a él venían muchas personas y no que él andaba buscando a las personas a predicarles, sino que él pregonaba el mensaje que le había sido dado por Dios y las personas automáticamente venían a él. Gloria a Jesús de Nazaret. Dentro de las características de Juan el Bautista tendríamos que mencionar la vestimenta y el alimento que este hombre de continuo usaba y que ingería para el bienestar de su pueblo. ¿Por qué el Evangelio según Mateo engloba tanto sobre la vestimenta y también la comida que este hombre ingería? Precisamente porque era necesario que todas las personas que iban a oír el mensaje que este hombre traía, el cual no era un mensaje de hombre, sino era un mensaje de Dios, se dieran y tomaran en cuenta de que era una persona la cual había sido apartada aún desde su niñez, era nazareo, y que había sido apartada desde su niñez para Jesucristo, de que no pertenecía a la religión de aquellos tiempos y que no tenía aún siquiera conocimiento de aquellas enseñanzas que se daban en los institutos judíos en aquel momento, y que era una persona que se mantenía sobrio y que no tomaba ni se embriagaba ni tenía ninguna contaminación, sino que por cuanto estaba en el desierto se mantenía en integridad. Gloria a Jesús de Nazaret. Es necesario que toda persona que quiere agradar a Dios y que quiere pregonar el Evangelio de Jesucristo se mantenga en fidelidad, se mantenga en esa santidad que requiere el Señor, por cuanto dice la Biblia que sin fe y sin santidad nadie podrá ver al Señor. Amén. Gloria a Jesús de Nazaret. En estos últimos tiempos se viene predicando un mensaje del Evangelio, el cual engloba el amor. Realmente Dios tuvo amor para con cada uno de nosotros, pero mayor que el amor
viene siendo la santidad. Dios demanda santidad de su pueblo. Dios demanda santidad de cada una de las personas que se mantienen en sus caminos. Gloria a Jesús de Nazaret. Dios demanda santidad de todos aquellos que quieren agradar su nombre y que quieren que en aquel momento, cuando se encuentren delante de la presencia de Dios, Dios le pueda decir que pase al gozo de su Señor. Gloria a Jesús de Nazaret. No es solamente amor, realmente Dios toma el corazón de la persona, lo escudriña, sabe qué hay en él y también conoce si una persona tiene amor para con otros, pero la santidad es indispensable en toda persona. No es solamente que Dios ve el corazón y ve las buenas obras que hacemos, sino que también Dios ve lo que está en el interior de nosotros, por cuanto cuando nuestro corazón se guarda para Dios, por fuera también reflejamos lo que Dios le agrada y lo que Dios quiere para con cada una de las personas. Amén. Esa santidad maravillosa que aún viene de adentro, por cuanto si el vaso está limpio por dentro, gloria a Jesús de Nazaret, es muy seguro que también por fuera se refleje esa limpieza que hay en ese vaso. Amén. Gloria a Jesús de Nazaret. Hablemos también sobre el lugar en el que se encontraba aquel hombre, Juan el Bautista. Hablaríamos del desierto. Según la Biblia, encontramos que para el significado de desierto hay distintos conceptos o distintas interpretaciones que se puede decir, que se puede ver. Sabemos que el pueblo, luego de salir de Egipto, pasó por el desierto distintos tiempos, años, cantidades de años, con un propósito también, que era purificar y de que se levantara en un hombre, unas mujeres en aquellos tiempos que llevaran una fe exacta, una fe, una creencia y que dependieran no solamente, gloria a Jesús de Nazaret, de eso que ellos creían que podían hacer por sí mismos, sino que dependieran de aquel que hizo los cielos, la tierra, de aquel que hacía descender el maná, de aquel que no dejaba que su vestidura se desgastara, porque es necesario que la iglesia de Jesucristo dependa de ese Dios maravilloso, que aunque haya escasez en tu casa, Dios proveerá, que aunque estés pasando por pruebas, dificultades, estas dificultades no se comparan con la gloria venidera que hay para todos aquellos que esperan al Señor. Amén. Gloria a Jesús de Nazaret. Para aquellos tiempos, el pueblo que permanecía en ese lugar sabía que la palabra profética de el Mesías, aquel que iba a ser precursor del Mesías, debería salir del desierto, por cuanto en el Antiguo Testamento lo decía. Pero ahora nosotros tenemos que tomar en cuenta por qué este hombre Juan el Bautista predica en el desierto y no entra también a aquella ciudad donde realmente está la persona. Porque era necesario de que las personas dejaran todo aquello que estaba en ese lugar que contaminaba al hombre, para que salieran donde no había contaminación, sino que salieran al proceso por el cual iban a entender el mensaje del Evangelio. Es necesario que nosotros pasemos por un proceso y que toda persona que llegue a Jesucristo empiece a transitar y empiece a ser moldeado también por la mano maravillosa de Dios, para que podamos ser gratos y agradables delante de la presencia de Dios. Gloria a Jesús. Pero también tendríamos que mencionar que el poder que tenía la palabra dada por Juan el Bautista era una palabra muy poderosa. En estos tiempos se viene predicando un evangelio que toman la palabra para sacar sus propias conclusiones, sus propias interpretaciones, sacando los textos de su contexto para afianzar, para convencer a un público de algún pensamiento que el hombre o la mujer puede tener para su bienestar, no espiritual, sino secular. Hablando de
todas esas cosas que vienen dadas según los deseos de la carne y no se enfocan en lo que viene siendo ese maravilloso sentir del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Realmente toda aquella persona que está en los caminos de Dios y que tiene un mensaje directo, un mensaje sano, que tiene un mensaje según la voluntad de Dios, no es necesario que haga diferentes actividades en la iglesia para que las personas vengan a congregarse, para que aquellos que están en el mundo vengan a ver lo que se está haciendo en la iglesia, sino que dice la palabra de Dios que por medio del poder de la palabra, que por medio de la predicación del Evangelio es necesario que toda alma llegue a los pies de Jesucristo. Hay en estos tiempos iglesias que están tomando cosas que no vienen de Dios, cosas que vienen del mundo para agradar, para atraer a aquellos que no conocen a Jesucristo, pero no cumplen lo que dice la palabra cuando menciona de que no nos debemos convertir nosotros a ellos, sino que ellos deben convertirse a nosotros. Amén. Gloria a Jesús. La iglesia del Señor no es un circo, no es donde se presentan espectáculos día a día con tal de agradar un público, sino que se menciona la palabra de Dios tal y cual como está escrita, y dice la Biblia que aún en aquellos tiempos los discípulos le dijeron: Señor, esta palabra es dura, pero Dios le dijo: ¿también quiere irse vosotros? Y Pedro le respondió: ¿a quién iremos si solamente tienes tu palabra? Si solamente tú tienes palabra de vida eterna. Realmente Dios tiene ovejas y Él mismo las traerá a sus caminos. Aleluya. Bendito sea Jesús de Nazaret esta noche. Un mensaje santo, un mensaje de poder, un mensaje maravilloso, y Dios se encarga de lo demás. Un mensaje lleno de santidad, un mensaje lleno de un buen testimonio, tanto para los de adentro como para los de fuera, y Dios mismo hará que todas esas almas que están pagando sin Jesucristo, que están sin la salvación, vengan y se arrepientan y tengan la salvación que es por medio de Jesucristo. Amén. Gloria a Jesús de Nazaret. Bendito sea el Señor. Gloria a Jesús. Regresamos de nuevo ahí Juan el Bautista. Amén. Gloria a Dios. En el tiempo que Juan el Bautista fue escogido para que tomara esta responsabilidad de ser precursor del Mesías, tendríamos que mencionar también de que las personas que se encontraban en ese momento estaban totalmente contaminadas por lo que había en el mundo, por lo que expresaba según las concupiscencias de los corazones que no tienen a Jesucristo, que no tienen la presencia de ese Dios maravilloso. Estaban totalmente apartadas de la voluntad de Dios, que aunque aparentaban ser buenos sacerdotes, buenos ministros, por sus obras las personas tomaban en cuenta que realmente en ellos no podía estar el Dios viviente. Gloria a Jesús de Nazaret. Habían pasado también 400 años aproximadamente desde la última voz profética en Jerusalén en aquellos tiempos en Israel. Tendríamos que hablar desde Malaquías hasta Juan el Bautista. Bendito sea Jesús de Nazaret. En este tiempo el hombre y la mujer que se encontraban vivos o que permanecían bajo el pueblo de Israel, bajo el linaje de Abraham, muchos de ellos habían tomado para sí interpretaciones totalmente en contra de la voluntad de Dios, interpretaciones totalmente en contra de la santificación del cuerpo, del alma, del espíritu, de todo nuestro ser, como dice en primera de Tesalonicenses 5:23, que todo nuestro cuerpo, todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu sea guardado irreprensiblemente, porque la venida del Señor está cerca. Amén. Gloria a Jesús de Nazaret. Se habían apartado, estaban totalmente confundidos en su propio mensaje y tomaban interpretaciones que hacían que aún ellos mismos permanecieran en la mentira. Gloria a Jesús de Nazaret. Pero se levanta un hombre
el cual es enviado por Dios para confrontar, para que este hombre, por medio de un mensaje claro, lleno de santidad, lleno de pureza, apartado este hombre de todo mal, de toda contaminación y creencia judía que se manifestaban en aquellos momentos como fariseos, saduceos, escribas y cantidades de interpretaciones que podemos ver en la Biblia que habían en aquellos momentos sobre toda la tierra, enderezara los caminos por cuanto venía uno el cual podría hacer grandes maravillas y que iba a ser enviado de Dios directamente, que es Jesucristo, el Cordero maravilloso. Gloria a Jesús de Nazaret. Bendito sea el Señor. Hablemos rápidamente del mensaje de Juan el Bautista. Cuando hablamos ahora del mensaje de Juan el Bautista, tendríamos que hablar de ese mensaje en el cual él menciona un convertimiento. Un convertimiento no solamente lleno de arrepentimiento, o no un arrepentimiento solamente lleno de yo me arrepiento de todas las cosas que hice, sino que también ese arrepentimiento debía estar bajo una manifestación de convertimiento. Me arrepentía, pero también dejaba de hacer todas esas cosas que no le agradaban a Dios, pues él decía: arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es necesario que la iglesia del Señor predique un mensaje de arrepentimiento y de convertimiento. Un mensaje en el cual no se diga: si peco, la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado y sigo pecando y vuelvo a pecar cada día y lo sigo haciendo, sino que en el momento que cuando yo me arrepienta, que Dios trate a mi vida y diga: Señor, perdóname porque realmente he cometido mal delante de tu presencia. También con nuestros actos, con nuestro corazón, con todo nuestro ser, testifiquemos ante Dios y los hombres que verdaderamente tenemos un arrepentimiento y que somos diferentes a todas aquellas personas que están en el mundo, por cuanto hemos salido de tinieblas a luz. Gloria a Jesús de Nazaret. Y si en esta noche alguna persona se encuentra aún en esa oscuridad, por cuanto no ha visto la luz de Jesucristo, esta es la noche, amén. Esta es la noche en la cual puede pasar de tiniebla a luz, de la cual puede pasar de muerte, de condenación, a vida eterna y salvación por medio de Jesucristo. Bríndele fuerte el aplauso al Señor. No solamente él mencionaba el arrepentimiento y el convertimiento, sino que mencionaba un tiempo y decía: ha llegado, es ya, es ahora. No es dejar el arrepentimiento y el convertimiento para luego, para después, para mañana, por cuanto no sabemos si el día de mañana podremos estar vivos, sino que decía: arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado, y bautícese cada uno para el perdón de los pecados. No le decía: ven mañana, ven pasado, para que te arrepientas, para que te conviertas y pienses si realmente estás haciendo pecado, si estás cometiendo alguna falta delante de Dios, sino que le decía el mensaje claro y le mencionaba: es ahora el momento, hoy es el tiempo, es el momento en el cual tú debes arrepentirte, convertirte y confirmar el arrepentimiento y el convertimiento bajo la llenura del Espíritu Santo de Dios, el cual la llenura del Espíritu Santo de Dios, la cual sería manifestada por aquel que venía tras él, en el cual vamos a hablar en un momento, pero que también debía ser demostrado y por el lavamiento de los pecados en bautismo en agua. ¿Amén? Gloria a Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. El mensaje de Juan el Bautista era un mensaje bastante fuerte, como hemos mencionado, un mensaje bastante rudo, un mensaje bastante directo a la conciencia, al corazón de las personas. Gloria a Jesús de Nazaret. Dice la palabra que a él no le importaba lo que le podrían hacer todas las personas por cuanto predicaba este evangelio, por cuanto predicaba este mensaje, por cuanto estaba anunciando que vendría tras él uno que era mayor aún que él y que era aún antes que él. Gloria a Jesús de Nazaret.
tanto que al acercarse a aquellas personas que estaban totalmente sorprendidas por cuanto las personas salían de la ciudad e iban al desierto, aquellos fariseos, los saduceos se acercaban a los escribas y él les decía: arrepentidos y convertidos, da frutos dignos de arrepentimiento. Les decía víboras, les decía que ellos eran unas personas que por su mensaje lo que hacían era contaminar, envenenar a todas las personas que estaban alrededor. Así como vemos iglesias que son muy grandes en estos tiempos, que aunque tienen muchas personas, que aunque tienen cantidades de músicos, que aunque tienen cantidades de instrumentos y cosas para manifestar la gloria de Dios a los hombres por medio de la voluntad divina, han estado metiendo doctrinas y herejías totalmente en contra de la palabra de Dios. Gloria a Jesús de Nazaret. Están contaminando a las iglesias. Ahora mi pregunta es: ¿por qué, siendo ellos unas iglesias tan grandes, tienen ese rencor, tienen ese dolor, o se enfocan en destruir aquellas iglesias pequeñas? ¿Por qué esas personas que se encuentran en grandes iglesias donde no hay 100, 200, sino que hay miles de personas congregadas, se enfocan tanto en sus mensajes, en disparar, en jalar el gatillo en contra de aquellas iglesias pequeñas en las cuales no hay casi creyentes? Por cuanto el diablo siempre ha querido destruir y desaparecer sobre la faz de la tierra todas las personas, todos los hombres y las mujeres de Dios que realmente le sirven a Dios. Quieren contaminar, quieren llenar de pecado las iglesias. No les importa que la condición espiritual de las ovejas, con tal de ellos se puedan jactar y llenar de ganancias, se puedan llenar de cantidades de cosas que satisfacen la carne. Gloria a Jesús de Nazaret. Esto me hace recordar en aquel momento cuando Jesús llegó a la iglesia, llegó allá a la sinagoga y se encontraba todo vuelto un mercado. Las personas vendían cantidades de cosas y él, con ese celo del Señor, llegó y sacó a todas aquellas personas y le dijo: mi casa será llamada casa de oración y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Así está la iglesia en estos tiempos, pero nosotros debemos predicar santidad, nosotros debemos predicar a Sacamanda, la vasalla, arrepentimiento. Nosotros debemos predicar un mensaje directo, un mensaje que llegue al alma, un mensaje que esté lleno de la voluntad de Dios, un mensaje que esté por la escritura y que no se encuentre fuera de contexto, sino que toda la Biblia tenga un respaldo, por cuanto debemos predicar la palabra como está escrita, como ha sido dejada por cada uno de los profetas, de los apóstoles y por voluntad de ese Dios maravilloso. Gloria a Jesús de Nazaret. Bendito sea Jesús de Nazaret. No solamente mencionaba de que eran víboras, sino que decía de que el hacha estaba puesta cerca de la raíz de los árboles y que todo árbol que no diera buen fruto iba a ser cortado y que iba a ser echado al fuego, que iba a ser consumido por la llama, que iba a ser desaparecido de sobre la faz de la tierra. Gloria a Jesús de Nazaret. En estos tiempos, cuando nos encontramos llenos de doctrinas e interpretaciones de hombres, por cuanto han escuchado voces de demonios y dicen cantidades de locuras desde los púlpitos para llenar y satisfacer sus bolsillos, para satisfacer la necesidad carnal del hombre, Dios también tiene un pueblo. Gloria a Jesús de Nazaret. Que aunque así como en estos tiempos la cantidad de aquellos que creen en el Evangelio de Jesucristo, que creen en la palabra de Dios, son pocos y aquellos son mayoría, es Dios. Dios viene a buscar a una iglesia. Realmente Dios viene a buscar un pueblo lleno de santidad. Y aquellos que estén dando un fruto totalmente en contra de la presencia maravillosa de Dios, de la voluntad divina de ese Dios maravilloso, de ese creador de los cielos y de la tierra, se quedarán. Porque no abrir y cerrar de ojos vendrá el Señor. Pero es necesario también que todas aquellas personas que tienen en Jesucristo
mantengan el sello de Dios. Ahora, ¿cuál es el sello de Dios? El sello de la redención. Gloria a Jesús. Santidad, pero también Juan el Bautista en aquel momento mencionaba y decía: tras de mí viene uno que aunque yo bautizo en agua, él bautiza en Espíritu Santo y fuego. El que viene tras de mí bautiza en Espíritu Santo y fuego. Y Dios está en esta noche y quiere llegar a toda aquella persona que aún no ha sido bautizada por el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo y fuego. Póngase sobre sus pies en esta noche, amén. Gloria a Jesús de Nazaret. Vamos a levantar palabra de oración en este momento. Amén. Usted va a entrar en comunión con ese Dios maravilloso, con ese maravilloso Señor. Allí usted le va a dar gracias a ese Dios maravilloso por el mensaje. Y le va a decir en este momento que administra su vida: mi hermano, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor del cielo, en este momento clamamos, Señor amado, delante de tu presencia, damos gracias por este mensaje, Señor. Pedimos, Dios, en este momento, Señor del cielo, que tú manifiestes tu gloria, Señor amado, que así como allá en el Pentecostés se encontraban todos unidos, orando, clamando, buscando tu presencia, por cuanto habían entendido el mensaje del Señor, habían entendido la voluntad de ese Dios maravilloso, que tú derramaste de tu poder, tú llenaste a todos con tu Espíritu Santo y fuego. Dios mío, Señor amado, mira a tu iglesia, Señor, ayuda a tu iglesia a mantenerse en santidad, a mantenerse en pureza, Dios amado, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret. Quiero orar por la hermana que se encuentra de segunda, de este lado de camisa negra, con su velo rojo. Vas al frente, vamos a orar por ti en esta noche, Dios. Gloria a Jesús de Nazaret. Todas aquellas personas que han venido enfermas, en esta noche Dios las va a sanar, amén. Gloria a Jesús de Nazaret. Dice la Biblia que los enfermos eran sanados por el poder de Dios en aquel momento. Como cuando pasaban los discípulos, con la sombra de los discípulos, con la sombra de Pedro, eran sanados los Abashatamaya, eran sanados todas aquellas personas que tenían enfermedades. Pasen al frente todos aquellos que tienen necesidad de oración, que tienen necesidad de sanidad. Señor amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo en este momento, Señor, clamo por mi hermana. Dios mío, fortalece ahí, fortalece, Dios amado, para que en el momento de la lucha, de la prueba, ella te alabe, te glorifique. Ahí, Señor amado, yo pido, Señor, para que la manifestación del Espíritu Santo de Dios en este momento fluya sobre su vida. Señor amado, toca en este momento, toca Dios, toca, llena Dios. Señor, manifiesta tu Espíritu Santo en este momento. Dios amado, recibe en el nombre de Jesús de Nazaret. Aquí fortaleza, recibe en el nombre de Jesús de Nazaret. Recibe gozo en el nombre de Jesús de Nazaret. Se va la aflicción, en el nombre de Jesús. Oh, bendito Dios amado. Oh, Dios mío, llena ahí, Señor. Llena, Dios, llena de gozo, Señor. Llena de gozo. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Dios te quiere fortalecer con gozo en esta noche. Ayúdala, Dios, llena. No creo en la manifestación del Espíritu Santo como en aquel momento, porque Dios no cambia. Dios es el mismo. Y así como Dios movió su Espíritu Santo en aquellos momentos, Dios nos mueve también en estos momentos. Dios solo pide santidad, que se guarde cada persona para Él, que no miremos aquello que está afuera, porque no trae bienestar para nosotros. Que nos esforcemos, que no enfoquemos la mirada solamente en nosotros, también que prediquemos a aquellos que tienen necesidad, las almas. Oh Santo Dios amado, esta noche, Señor, te lo clamo, Señor, por tu sierva en este momento allí, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios, mira la aflicción, la batalla, que está ahí en su cuerpo, Dios amado.
Gloria a Jesús de Nazaret. Vamos a orar por aquellos que no tienen bautismo del Espíritu Santo. Amén. Señor mi Dios, amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, tu sierva ante ti, Señor amado, pide oración, Señor amado, para que sanidad se manifieste en su vida, Señor amado, en este momento, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahí oramos por tu sierva, Señor amado. Toda enfermedad ha sido Señor, desechada por las llagas de Jesucristo, desaparecido en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda enfermedad mentira del diablo y toda manifestación demoníaca para afligir los cuerpos, en el nombre de Jesús de Nazaret, se va fuera en este momento. Ahora Dios en esta noche, por el cielo, Jesús de Nazaret, mira a tu siervo en esta noche que viene a pedir el salvación. Gloria a Jesús. Pon tu manito aquí sobre la Biblia. Voy a repetir las siguientes palabras. Señor Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret, te presento ante ti. Te pido perdón por cada uno de mis pecados, porque no te he sido fiel. Pero en este momento, vengo ante ti, Señor amado, para que por medio del lavamiento de pecados en la sangre de Jesús, ser reconciliado contigo por medio de tu presencia maravillosa. Señor amado, en este momento, inscribe nuevamente mi nombre en el libro de la vida. No permitas que sea borrado. Dame la fuerza para seguir adelante. Vamos a orar por ti en esta noche. ¿Ven? Gloria a Jesús de Nazaret. Amado, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, en este momento clamo por este hombre que ha venido ante ti, Señor amado. Ha pronunciado las palabras, Señor amado, de reconciliación ante ti, Señor amado. Mira su corazón, Señor. Clamo por él, Señor amado, para que tu presencia, Dios amado, trate con él, Señor, y él tenga un fruto digno de arrepentimiento, Señor amado. Que sobre él, Señor, esté tu presencia, que tu poder sea, Señor amado, que nos toque, Señor, que nos toque en el nombre de Jesús de Nazaret. Que Dios de arriba se pase por él, que Dios de arriba se pase, mira su mente, mira su condición, Señor amado. Yo pido por él, Señor amado, para que las cadenas en el nombre de Jesús se
pido fortaleza por él, Señor, para que él siga adelante dando testimonio de ti, dando testimonio de que tú eres vivo, que tú eres grande, que tú eres maravilloso, que tú sanas, que tú libertas, Señor amado. Pido en este momento, Señor amado, que le toque el Espíritu Santo de Dios, que sea el mismo, Señor, en este momento, que le toque Dios, Señor amado, que sobre él, Señor amado, se pasee corriente, se avasalla, bajada, corran como corriente de agua viva, Señor amado, y como dice tu palabra, Señor, en el Espíritu, Señor amado, tú le darás en abundancia, y Señor, toca del cielo, Señor amado. Yo pido, Señor, por el problema que ha traído esta noche, Señor, la bendición, dale fortaleza para que siga adelante, para que continúe creciendo su fe cada día, Señor. En el nombre de Jesús pido por tu siervo, amado, sigue colocando palabras en su boca, Señor amado. Restaura, Dios amado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor amado, sigue colocando en él, Señor amado, fortaleza para que predique tus palabras, Señor, que se aparta la saca, no coloca palabras, Señor, para que vaya, Señor amado, sigue colocando cosas, Dios amado, amor, Señor, sigue colocando amor en su vida, Dios amado, Señor amado, ayúdalo a seguir adelante en tus caminos, Señor, tus siervos están en ti, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, pido por él, Señor amado, en este momento, Señor, ahí, Dios, yo pido, Señor amado, que él sienta, Señor amado, Dios, en el nombre de Jesús, ahí, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, vacíate en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor amado, mira, Señor, fortalece, Dios del cielo, Jesús de Nazaret, él siga adelante, Señor, que las cadenas caigan, Señor, que las cadenas caigan, Señor, guárdate más para Dios, trabacaya, buen intento haces para guardarte delante de Dios, oh, Dios quiere más, oh, Dios quiere más, porque Dios te quiere usar, pero Dios quiere más entrega a ti, saca más de trabajar, en el nombre de Jesús fortalece Dios, Señor amado, mira a tu siervo, Dios del cielo, Jesús de Nazaret, pasa al frente en este momento, Dios fortaleza a su vida, Señor, cuando en su familia, Señor amado, hay aflicciones, hay pruebas, hay dificultades, ayúdalo Dios, para que por medio de las dificultades, de las pruebas, Señor, él alabe y glorifique tu nombre, Señor amado, que su fe crezca en el nombre de Jesús de Nazaret, y cualquier dolor que quiera venir a él, en el nombre de Jesús de Nazaret, se vaya fuera, Dios, ayúdalo a seguir adelante, Señor, presente fe. Señor amado, en el nombre de Jesús en este momento, oramos por los siervos, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor amado, rebequete, le basaya. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdalo a seguir adelante, Dios. Fortalécelo, Señor, que no lo desarrolla, Señor. Santifica más, Dios, de los viejos planes que se quieren levantar a su vida, para destrozar su vida, para destrozar, Señor amado, su santidad, Dios amado, en su cuerpo, en el nombre de Jesús se vayan fuera, en el nombre de Jesús le vas a bajar, dale fortaleza para que te glorifique, Señor, cuida con Espíritu Santo y fuego, fortalece su vida, Señor, para bajar la vasalla, Gloria a Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Yo coloco mis manos sobre él, Señor amado. Yo pido que el Espíritu Santo toque a él. Señor, toca, llena, Señor amado. Dios mío, Señor, revienta las cadenas, Señor, que no dejan, Señor amado. Quita la incredulidad en el nombre de Jesús de Nazaret. Toca a Dios, abacate, rebequete, 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 ramaya, Señor. Mira la bebé, Señor amado, que ha sido traída en esta noche del altar, Dios del cielo, para que podamos por la necesidad que hay en ella, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, coloco mis manos sobre ella, Señor. Te pido, Dios amado, que los ángeles, Señor, que están, Señor, delante de ella, que miran tu rostro, Señor amado, continúen, Señor, guardándola, Dios. Y ahora, Señor, reprendo toda enfermedad que esté sobre su cuerpo, por las llagas de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret. Tiene que ir a la saca, mira sus pulmones, Dios amado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Quita la flema, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Quita la flema en el nombre de Jesús de Nazaret. Aquí en el nombre de Cristo Jesús. Shabbat, Dios.
siervo viene ante ti y pide, Señor amado, la oración fortalece, lleno, Señor amado, sigue ayudándolo a seguir adelante. Dios amado, tu siervo está ante ti, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret, aquí en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor amado, Dios del cielo, Señor, pido en el nombre de Jesús de Nazaret que todo dolor se vaya fuera en el nombre de Jesús, se vaya fuera en el nombre de Jesús de Nazaret, ahí desaparece en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria al Señor. Señor amado, en el nombre de Jesús. Ella pide, Señor amado, esta sanidad para ti, para que sea glorificado tu nombre, Dios, para que sea glorificado tu nombre, Dios. Señor, en este momento, Señor, acabaste de meterme. Mira, Dios amado, Señor amado, yo la toda enfermedad los ojos, Señor Dios, para que ella vea, Señor, para que ella vea en el nombre de Jesús de Nazaret. Quita todo, Señor amado, lo que estorba a la vista, lo que estorba ahí en el nombre de Jesús de Nazaret. Quita, Dios, quita en el nombre de Jesús ahí, por la llaga de Cristo. Sal, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, las maravillas, los milagros, Señor, para que tu poder sea manifestado, Señor, en Chamacay, en esta zona, Señor amado, y que, Señor, tu nombre sea glorificado, Dios, tu nombre sea glorificado. Toca, Dios, toca, Señor amado, y ahí sana, Espíritu Santo de Dios. Señor amado, mira en el nombre de Jesús de Nazaret. Esta mujer que pasa al frente, Señor amado, desde el cielo, pido y clamo por ella, Señor, fortalece, mira a su familia, Señor, ayúdanos, Señor, para que tu presencia esté sobre ellos, Señor. Te pido, Dios amado, para que tú, Señor, la sigas hablando, seguir adelante, Dios. Señor amado, que en medio de la prueba, de la lucha, cuando se encuentra en el desierto, Señor, ella tiene de ti, Señor, que aprenda a depender de ti, Dios. Y, Señor amado, ayúdala, Dios, y toca, Dios, Señor, fortalece por medio de la presencia del Espíritu Santo. Reviva el fuego, Dios, reviva, Señor, reviva en esta noche, reviva ahí, Señor, toca en esta noche, reviva. Llena del Espíritu Santo, un nuevo gozo en esta noche, Dios. Señor amado, permite que el Espíritu Santo de Dios esté sobre su vida, Señor,
Dios, en este momento también clamamos por esta, Señor, persona que ha pasado al frente, fortalece, la ayuda a seguir adelante, Dios, presencia sobre ella, Señor amado, que en esas aflicciones que hay en su corazón, en esas pruebas, en esa lucha, en esa dificultad de Dios, tú le ayudas, Señor, y le atiendes, Señor amado, de tu amor, Señor amado, de tu presencia, Dios. Ella, Señor amado, sigue adelante tu camino, Dios. Señor amado, de tu amor, abraza la tuya, de tu amor, Señor amado. Dios mío, cuando ha pasado por momentos difíciles en su vida, y cuando estamos sola, Dios, ya no estás sola, Jesús está contigo. Jesús está contigo, solo acá, te llamamos, te vamos a para que tú glorifiques su nombre. Gloria a Jesús. Dios les bendiga en esta noche. Para manifestar su poder en este último tiempo. Amén. Dios les bendiga. En nombre para recordar nuevamente Gabriel Luis de la Iglesia Remanente Fiel, mi pastor Nelson Chávez. Dios les bendiga de una manera especial y la persona que le toca presidir por este lugar. Y esperamos vernos pronto. Amén.